Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las entrevistas de la Fundación Hay Derecho, este espacio para conocer de manera breve pero rigurosa un tema de la actualidad jurídico-política. Hoy vamos a hablar del conflicto que ha surgido entre la Fiscalía Europea y la Española a la hora de plantear la investigación sobre el caso Ayuso por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Para ello me acompaña Rodrigo Tena, notario y patrono de la Fundación Hay Derecho. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como comentaba, la semana pasada la Fiscalía Europea decía que la Fiscalía Española no estaba actuando de acuerdo a la normativa europea a la hora de plantear este caso. Me gustaría que antes de empezar a analizar el caso de Ayuso, habláramos sobre la Fiscalía Europea, que nos comentaras un poco cómo surge esta institución y qué competencias tiene. Sí, esto efectivamente es fundamental para entender un poco lo que está ocurriendo ahora en España, ¿no? Con este tema, el tema de Ayuso. Bueno, realmente la Fiscalía Europea surge a la vista del fraude en los fondos europeos que se producía año tras año y con la intención de salir al paso de ello y crear un organismo verdaderamente autónomo, independiente, que funcionase directamente bajo la dirección de un único centro establecido en Bruselas y que permitiese investigar estos casos, ¿no? El problema que la Comisión había detectado es que año tras año se perdían en torno a 3.000 millones de euros, que se dice pronto, 3.000 millones de euros de dinero europeo, que no era perseguido, que no era investigado ni sancionado penalmente por los estados nacionales. Y claro, evidentemente había que salir al paso de esto y se pensó que la forma más adecuada era crear pues, una Fiscalía Europea que fuese ferozmente independiente de los organismos nacionales y que de esa manera pues se tuviese un poco la seguridad de que estos casos se iban a investigar con rigor, seriedad, sin presiones políticas de ningún tipo, etcétera. Entonces, bueno, se crea la Fiscalía, esto se crea un reglamento europeo del año 2017 y entre las competencias que tienen, pues básicamente vienen definidas en el artículo 22 del reglamento y se trata pues de perseguir los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, ¿no? Y bueno, pues con independencia además de cómo esos comportamientos pues vengan calificados en las distintas legislaciones penales, ¿no? Esto es importante en base a lo que luego veremos porque efectivamente tanto en el reglamento como en la directiva se habla de malversación, pero claro, hay que tener en cuenta que la utilización de estos términos a nivel europeo, más que tipos penales concretos, utiliza categorías penales, porque evidentemente no puede ser técnicamente muy preciso cuando estamos hablando de 27 países con 27 ordenamientos penales distintos, con tipificaciones diferentes, etcétera. Entonces, de lo que se trata en definitiva es de salir al paso de los perjuicios, de los fraudes que se producen en el dinero europeo, ¿no? Ujú. ¿Y por qué la Fiscalía Europea quiere investigar el caso Ayuso? Bueno, pues yo creo que la razón es bastante obvia, ¿no? El caso Ayuso es que a veces se nos olvida cómo surge, porque claro, la celeridad informativa es tan tremenda, pasan tantas cosas todos los días que perdemos un poco la perspectiva, pero es que hay que recordar cómo pasa, cómo surge este tema. Es decir, un buen día aparece el presidente del Partido Popular, es decir, el jefe de partido de la señora Ayuso, y dice públicamente en la televisión y en la radio que Ayuso ha favorecido a su hermano con un contrato que está financiado con fondos FEDER, es decir, fondos de la Unión Europea, y que el hermano se ha llevado la cantidad de 300.000 euros. Esto surge así porque ya digo, de esto ya se nos ha olvidado, pero es que así es como surge este asunto. Entonces, claro, unas semanas después, pues lo que pasa es que el órgano competente, que realmente es el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que es un organismo que está en el Ministerio de Hacienda, que depende de la Intervención General del Estado, y que es el encargado de fiscalizar el patrimonio europeo, vamos, los fondos europeos para evitar cualquier tipo de fraude y que actúa en colaboración con la OLAF, que es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, pues sigue la pista de esto y elabora un informe y llega a la conclusión de que puede haber un perjuicio para los fondos europeos a la Fiscalía Europea, porque además es que hay que tener en
cuenta que todos los organismos públicos tienen la obligación de hacerlo, lo dice el reglamento. Este Servicio Nacional y Europea, ellos examinan la situación y ven que efectivamente puede haber un compromiso, evidentemente, como digo, es que hay bastantes indicios que allí parecen indicarlo, ¿no? Por lo menos para investigarlo. Y entonces, pues, inmediatamente remite una comunicación a la Fiscalía Anticorrupción solicitando la información y que en definitiva hacerse cargo del caso, que es muy importante también tener en cuenta que el reglamento indica precisamente eso, es decir, cuando haya un comportamiento de este tipo que haya que investigar, la Fiscalía Europea desplaza totalmente a la Fiscalía Nacional. Este está en la ratio, en el fundamento de creación de la Fiscalía Europea, porque por los motivos que hemos visto antes, es decir, cuando haya un riesgo de daño al patrimonio europeo, pues entonces la Fiscalía solicita el caso, se le tiene que dar y los fiscales nacionales dejan de investigar, ya no pueden investigar, lo dice taxativamente el reglamento, ¿no? Y la Fiscalía General del Estado ha reaccionado de esta manera, como nos has comentado, planteando esta investigación, pero ha planteado una cuestión particular que es la división de la causa. ¿Por qué se ha planteado esta división? Bueno, vamos a ver. Es que, efectivamente, la Fiscalía Europea pide caso a la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción se opone totalmente. Se opone. Es interesante, vamos a explicar por qué se opone, porque hay unas razones de fondo, que son las reales, las de fondo, las verdaderamente importantes, y luego hay unas razones de forma, es decir, cómo se ha vestido el muñeco para explicar las razones de la oposición, ¿no? Pero claro, se opone y busca amparo la Fiscalía General de Estado para negarse a dar información a la Fiscalía Europea. Es verdad que la ley orgánica española que desarrolla el reglamento de la Fiscalía Europea dice que en el caso que haya una discusión sobre la competencia, quién es competente, si la Fiscalía Nacional o la Fiscalía Europea, termina decidiendo, dice, el reglamento dice que será un órgano designado por cada país y aquí en España se ha designado al fiscal general del Estado. Pero claro, esto ya de entrada es bastante chocante, que pueda decidir el fiscal general del Estado, porque el juez es juez y parte, obviamente, en este asunto, porque en definitiva es el jefe de los fiscales nacionales. Entonces, que sin escuchar a la otra parte, sin posibilidad de recurso, pueda decir cuestiones de competencia, pues es esto algo que ya ha sido cuestionado claramente por la jefa de la Fiscalía Europea y lo va a plantear ante el Tribunal de Justicia en Europea como un defecto en el desarrollo de la directiva, porque claramente es bastante asombroso. Pero el caso es que la Fiscal General del Estado, cuando la Fiscalía Anticorrupción, Luzón, se opone, le da la razón. Le da la razón, por cierto, sin convocar previamente a la Junta de Fiscales. Luego, cuando se da cuenta que ha metido la pata y que ese decreto tenía que haberse hecho previo informe de la Junta de Fiscales, convoca a la Junta de Fiscales con el decreto ya redactado, por cierto, y la Junta de Fiscales unánimemente lo apoya esa decisión. Claro, aquí entramos en las razones. ¿Cuáles son las razones que justifican esta decisión? Bueno, las razones de fondo son obvias, son absolutamente elementales. Aquí en España nadie, me refiero a nadie en un nivel alto, con capacidad de decisión, tiene ningún interés en que estos asuntos los investigue la Fiscalía Europea. Es obvio. O sea, por un lado están los políticos, pero los políticos de todos los partidos, porque hay que tener en cuenta que la Fiscalía Española es una fiscalía que no es independiente, o sea, depende del gobierno de turno. Lo hemos visto con la actual fiscal general del Estado, ex ministra de Justicia, con Pedro Sánchez, que ahora además le quieren premiar los servicios prestados, nombrándole en el Tribunal Supremo, blindando ese nombramiento. O sea, la dependencia política de la Fiscalía General del Estado del gobierno de turno es total. Y la dependencia de la Fiscalía General del Estado es muy acusada. La Junta de Fiscales depende de los que han sido nombrados porque han sido nombrados. Los que están pendientes de nombramiento, incluido el propio señor Luzón, porque están pendientes de nombramiento. Evidentemente hay una dependencia, esto además lo hemos estudiado mucho en la Fundación de Derecho, la Fiscalía Española no es independiente, es mucho menos independiente que otras fiscalías europeas, por cierto. Entonces, claro,
Por un lado, los políticos no tienen ningún interés en que estos asuntos políticamente sensibles se investigan por un órgano que sí es totalmente independiente de cualquier presión política y de cualquier consideración de oportunidad política, ¿no? Porque estos fiscales europeos, un órgano totalmente independiente por su selección, por su funcionamiento interno, etcétera, que no rinden cuentas a nadie, que solo dependen de la Unión Europea y obviamente van a hacer una investigación imparcial sin tener en cuenta ningún tipo de cuestión política de oportunidad, sensibilidad, etcétera, a las que tanto estamos acostumbrados. Pues claro, esto, además lo digo tanto por parte de la señora Ayuso como por parte del Partido Socialista. Es decir, aquí nadie tiene interés que investigue este caso en la Fiscalía Europea. Pero es que tampoco tienen interés en que la investiguen los propios fiscales. Y ya no tanto porque reciban la orden de la Fiscal General del Estado, etcétera, sino porque, claro, les supone que les quiten unas competencias de investigación que entonces, oye, al final, claro, que le quiten poder a la hora de, pues, de investigar con menor celo, decidir en una dirección, etcétera, sobre todo en asuntos mediáticos muy, muy sensibles en los que todo el mundo está interesado en meter la cuchara, ¿no? Entonces, es obvio que, claro, si ahora resulta que cada vez que haya dinero europeo lo va a investigar la Fiscalía Europea, pues claro, la pérdida, teniendo en cuenta lo que viene ahora con todos los fondos europeos, etcétera, evidentemente, pues no tiene ningún interés en que esto ocurra. Entonces, ¿qué se les ha ocurrido para defender esta posición? Y aquí explicamos cuáles son las razones formales, lo que tú comentabas de la división de la causa, ¿no? ¿Qué se les ha ocurrido? Bueno, pues se les ha ocurrido esto de la división, que realmente es un absurdo. Es decir, lo que viene a decir el señor Luzón, que por cierto es un gran profesional, como todos los fiscales españoles. Lo que pasa es que, claro, que obligados a defender lo indefendible, pues dicen cosas un poco absurdas, ¿no? Lo que viene a decir es que aquí no hay malversación de ningún tipo. Es decir, aquí no hay perjuicio para el patrimonio de la Unión Europea de ningún tipo. No se atisba nada. O sea, cualquier elucubración sobre esto es un futurible, es algo prospectivo, dice. Algo que realmente es que no tiene ningún fundamento, ¿no? O sea, aquí ha salido el presidente del partido, de la señora Ayuso, diciendo que se ha beneficiado con 300.000 euros de dinero europeo a un señor, al hermano, pero no hay ninguna posibilidad que pueda haber el más mínimo riesgo al patrimonio europeo. Aquí este es un tema exclusivamente de tráfico de influencias, en su caso, que habrá que investigar, pero que no ha producido sorprendentemente, no ha producido ningún perjuicio, ya se sabe que no ha producido ningún perjuicio al patrimonio europeo. Claro, ¿por qué dice esto? Porque en el caso que diga que puede haber algún perjuicio, es que pierde la causa completa, entera, porque hay una norma también de reglamento que dice, por el artículo 24, que dice que la investigación de la causa principal arrastra cualquier otro delito que esté indisociablemente unido a ella. Y además, teniendo en cuenta que la malversación es el delito más penado, pues evidentemente si resulta que hay malversación o puede haber malversación, la Fiscalía Europea lo investiga todo. Entonces, claro, la defensa que ellos se han articulado, es decir, no, aquí no hay como ningún riesgo de perjuicio para el patrimonio europeo, no hay malversación ni se le ve por el horizonte, eso sí que me parece bastante. La Fiscalía Europea que quiere investigarlo, pues que lo investigue, porque evidentemente no se le puede impedir que la Fiscalía Europea investigue lo que le dé la gana en este punto. O sea, este tema concreto, perdón, la malversación, sí que se considera que la hay. Pero bueno, pero lo otro, lo que es lo nuestro, el conflicto de tráfico de influencias y tal, eso lo vamos a investigar nosotros. Con lo cual, en la práctica va a generar esa separación, que es un auténtico absurdo, porque claro, separación, hombre, si me dices la causa Gürtel, que es un tema tremendo en distintas comunidades autónomas, es un lío tremendo. Bueno, a lo mejor, que tampoco, pero a lo mejor tiene cierta justificación. Pues aquí estamos hablando de un contrato. O sea, que es verdaderamente absurdo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación que tenemos en este momento. Claro, y a la luz de todo lo que has dicho, puedo intuir la respuesta, pero ¿esta decisión de la Fiscalía General del Estado se ajusta a la normativa europea? Pues obviamente no se puede ajustar porque, como hemos comentado antes, el artículo 22 del reglamento, al atribuir a la Fiscalía Europea la investigación de cualquier comportamiento, delito que pueda perjudicar el patrimonio de la Unión Europea, y además expresamente se dice, y cualquier otro comportamiento, otros delitos que estén indisociablemente unidos, pues obviamente conlleva que en el momento que haya cualquier indicio, y que obviamente en este caso lo hay, de posible perjuicio al patrimonio
precisamente por este tipo de razones que se han venido dando, el informe del Servicio Nacional, etcétera, pues es obvio que la investigación de la causa principal arrastra a las demás. Entonces, esto lo que ocurre es que al final lo va a tener que decir un tribunal europeo, porque claro, la fiscal general del Estado se ha negado totalmente a plantear la cuestión prejudicial. Se lo ha solicitado la Fiscalía Europea, pero no ha contestado. Y que evidentemente podría hacer, porque es obvio que en el momento que es el órgano decisorio único en un tema tan sensible como este, respecto al cual además no es recurso posible, pues es obvio que esto podría entrar en el tribunal como cuestión perjudicial, pero no lo va a hacer. Entonces, veremos a ver cómo se consigue, pero al final es obvio que el Tribunal de Justicia va a entrar a decidirlo, y lo va a decidir sin duda alguna en un sentido favorable a la Fiscalía Europea. No me cabe ninguna duda al respecto, ¿no? Sí, justamente eso es como quería terminar. ¿Qué cabe esperar si efectivamente, como dices, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a fallar a favor de la Fiscalía Europea? O incluso que si esto ocurriera, ¿qué posibilidades tiene la Fiscalía General del Estado de responder? ¿Qué situación se nos abre ahora? Bueno, ahora, como digo, la cuestión principal es ver cómo se gestiona esta situación a medio y largo plazo. O sea, yo creo que al final, a medio y largo plazo, tiene todas las de ganar la Fiscalía Europea. El asunto terminará llegando. ¿Cómo va a llegar? Pues bueno, quizá ya creo que la Fiscalía Europea ha pedido la designación de un tribunal de garantías a la Audiencia Nacional a los efectos de extender la investigación. Esto llevará necesariamente a que el tribunal tenga que plantear, el Tribunal de Garantías, la cuestión judicial. Lo terminará decidiendo el Tribunal de Justicia en un sentido sin duda favorable a la Fiscalía Europea, pero claro, eso puede llevar bastante tiempo, ¿no? Claro, durante todo este tiempo, del mismo modo que se va a plantear también que la competencia de la Fiscalía General del Estado para decidir las cuestiones de competencia, los conflictos de competencia, tampoco me cabe ninguna duda, y que eso va a haber que reformarlo. Claro, mientras tanto, ¿en qué situación estamos? Bueno, pues mientras tanto la Fiscalía Europea va a intentar investigar la acción, no va a poder pedir documentación a la Fiscalía Anticorrupción respecto de las otras cuestiones, que no le va a dar absolutamente nada. Vamos a estar en dos investigaciones en paralelo, etcétera. Yo creo que esto es malo, sinceramente, para todos. Yo creo que al final creo que los fiscales tienen que darse cuenta. Hay una cosa que es bastante chocante, que los 30 fiscales de la Junta de Fiscales hayan apoyado esta decisión de la Fiscalía General del Estado. Esto demuestra la situación paupérrima que está la Fiscalía en la actualidad. Vamos, a mí me recuerda una frase muy famosa de Patton, que decía que cuando él entraba en una habitación, en una reunión, y todo el mundo estaba de acuerdo cuando se planteaba un tema mínimamente difícil, alguien no está pensando. Bueno, alguien o mucha gente no está pensando. Bueno, porque claro, es que cuando este tema se plantea en la Fiscalía, los 30 fiscales deciden apoyar el dictamen de Luzón y tal, con este tipo de argumentación pedestre, es que realmente te demuestra cómo están las cosas. Entonces, claro, súper competente y profesionalmente de mucho nivel, tienen que darse cuenta que la Fiscalía Europea es el futuro en este tema, que tiene que apoyarla, que probablemente lo que haya que hacer es dotarla de más medios, de un equipo mayor, de poder colaborar con ellos, en fin, de apoyarlo y no de poner palos en las ruedas, porque es que al final, con Europa hemos topado, ¿no? O sea, al final se va a imponer el criterio del tribunal, y esto lo va a investigar la Fiscalía Europea como puede ser. Pues es un tema que sin duda vamos a seguir de cerca y seguiremos investigándolo y analizando en la Fundación Hay Derecho. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos contado un poquito más sobre este tema, este conflicto entre Fiscalía Europea y española, y esperamos vernos en próximos podcasts y seguir leyéndote también en el blog de la Fundación Hay Derecho. Muchas gracias a vosotros.